Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Hoy Juan Pablo Piceta nos va a brindar información sobre el nuevo Precios Cuidados, este programa con el que el gobierno busca contener una inflación que en este 2022 podría alcanzar su nivel más alto desde 1991, a la salida de la hiperinflación. Gustavo Nefa también va a repasar lo sucedido en los mercados de capitales y en el último bloque vamos a dialogar con el economista Ricardo Delgado para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. Abrimos entonces este primer bloque con información de los mercados de capitales. En los últimos días volvió a subir el riesgo país, que se ubicó en su nivel más alto desde principios de diciembre, superando los 1.800 puntos. Y las demoras del gobierno por cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional vienen agotando la paciencia de los tenedores de bonos argentinos que están optando por desprenderse de ellos. Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo andas? Bien, sí, te escuchaba. Claramente el mercado descree de un pronto acuerdo y obviamente la capacidad de Argentina de repagar esta deuda. La presentación de Guzmán ante los gobernadores obviamente mostró que está muy verde el acuerdo, que no tiene consenso internacional y él mismo ha dicho que tampoco un acuerdo con el FMI va a solucionar el problema de la deuda como un todo. Así que son días complicados, se han visto paridades por debajo de los $30 como no se veían hacía un par de meses y están tocando mínimos muchos de los bonos en lo que fue la peor reestructuración que se recuerda en la historia. Sí, Gustavo, los tenedores también de bonos argentinos observan, ¿no?, que no hay ningún esfuerzo, ¿no?, o por lo menos predisposición por parte del gobierno argentino a hacer ningún tipo de esfuerzo en materia de reducción del déficit fiscal, de reducción del gasto público, ¿no? Claramente, lo que separa la brecha, la nueva brecha que hay, que separa el pronto acuerdo es la brecha fiscal. Hay una intención de un déficit fiscal primario cero del gobierno argentino recién en 2027. Y con aumento de tarifas que serían de entre 17 y 20%, cuando se hablaba de un aumento de tarifa de 30%, eso reduciría más el déficit fiscal. Eso significa haber más transferencias a los usuarios y a las empresas. Así que se complica. El gobierno insiste, ¿no?, con esto del plan que favorezca el crecimiento, cuando en verdad, obviamente, el tenedor lo que necesita es algún esfuerzo que genere, ¿no?, a futuro la sensación de que va a haber recursos para pagar esos compromisos, ¿no? Sí, y al mismo tiempo vemos un nivel de actividad que ha rebotado fuertemente. Cerraremos un año 2021 con 10% de crecimiento, así que no es congruente el discurso. Muy bien, mientras tanto, el gobierno presentó en los últimos días el nuevo Precios Cuidados, esta iniciativa con la que busca contener una inflación que en este 2022 tranquilamente puede alcanzar su nivel más alto desde 1991. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Ale? Bueno, ¿y qué información tenemos, ¿no?, de esta iniciativa? Bueno, finalmente el gobierno acordó con alrededor de 155 empresas el nuevo acuerdo de precios cuidados, ¿no?, que vencía el 7 de enero. Bueno, nuevamente hay una nueva reedición de este programa con un alcance de 1.321 productos básicos, ¿no?, que tiene que ver con almacén, higiene, alimentos, lácteos, ¿no?, todo lo que es necesario para el consumo más básico y popular. Lo que hay que decir primero es que ya la expectativa de este programa salió de la lógica del congelamiento, ¿no? A fines del año pasado, con la llegada de Feletti, del secretario de Comercio Interior, al gobierno, la idea era ponerle un freno a la escalada inflacionaria que parecía no detenerse. Ahora, vendría a ser, es un programa, le dicen, programa de estabilización, de referencia, ¿no? Siempre fue de referencia, pero ahora está más claro de que va a ser eso y que, el aumento promedio, esta nueva canasta vino con aumentos de actualización en los productos, con un aumento promedio del 2%. Y este esquema ya está anticipado, va a tener una revisión trimestral, por lo tanto, cada 3 meses va a haber novedades en lo que tiene que ver con esta canasta.
Bueno, dentro de los cambios tal vez más significativos, si se quiere, de productos puntuales, se mencionó mucho esto es lo que tiene que ver con el champán, ¿no? Del Extra Brut de Chandon, que fue reemplazado por una segunda marca, Mercier. Pasó algo parecido con lo que tiene que ver con los lácteos de la Serenísima, ¿no? El litro de sachet fue reemplazado por la Anónima. Y bueno, también hubo otros reemplazos puntuales con, por ejemplo, con la cerveza, ¿no? También la Quilmes, el de 500 de mitad de litro, se reemplazó por la Quilmes Cero, que de litro, ¿no? Entonces, bueno, hubo ciertos realineamientos, ciertas novedades, y la discusión es, bueno, ¿cómo sigue esto, no? Este acuerdo alcanza a los grandes supermercados e hipermercados, pero bueno, quedaron los comercios de cercanía, almacenes, supermercados chinos, que se lleva gran parte del consumo popular. Entonces, bueno, lo que sigue en estas próximas semanas es si se logra algún tipo de acuerdo, de convenio con estos supermercados que tienen su propia complejidad porque no tienen los márgenes de ganancia que tienen las grandes cadenas de supermercados. Y bueno, también lo de las carnes, ¿no? Que el gobierno cerró los 7 productos más importantes, las exportaciones, y que a fin de año también hizo un congelamiento. Muy bien, seguimos ahora con una interesante noticia para los inversores locales que ya pueden invertir a través de cuentas comitentes argentinas en ETF. ¿Es así, Gustavo? Correcto, la noticia es muy positiva para un inversor local que no tiene una cuenta afuera y que quiere diversificarse. Ya existían los CDRs sobre empresas, pero esto es un instrumento mejor aún porque es sobre índices. ETF son fondos listados que replican índices en forma pasiva y que están diversificados. Podemos hablar del S&P 500, podemos hablar del Dow Jones, del Nasdaq 100, podemos hablar de las empresas más chicas, Russell 2000, ETF sectoriales, las petroleras, las financieras, emergentes, Brasil específicamente y algún otro que me olvido. Bueno, ETFs, por ejemplo, que si uno hubiera invertido, ¿no?, en el índice Nasdaq el año pasado, habría obtenido una inversión del 30% en dólares, ¿no? Correcto, el S&P 500 se apreció un 27%, más las acciones tecnológicas, pero las acciones financieras han tenido un rendimiento del 35% y las petroleras casi del 50%. Muy bien, opciones entonces que se suman para los inversores locales, para que vayan armando sus carteras de inversión para este 2022. Quédate con nosotros, en instantes regresamos con mucha más información. Abrimos un nuevo bloque y estamos atravesando un verano muy caliente en el que volvieron lamentablemente los cortes de luz. Las políticas tarifarias del gobierno están mostrando sus consecuencias de la manera lamentablemente más descarnada. Pero bueno, Juan, ¿qué podemos hacer como usuarios, ¿no?, frente a esta situación? ¿Qué tal, Ale? Sí, bueno, son 700.000 usuarios que se vieron afectados por el último gran apagón. Y bueno, hay una serie de herramientas que se pueden hacer para exigir una compensación. Bueno, primero que nada, se puede pedir la restitución del servicio. Que nos estén escuchando seguramente se van a sonreír tal vez porque muchas veces cuando uno llama a la empresa, ¿no?, a denunciar el reclamo, se encuentra con un teléfono ocupado, no hay respuesta, pero bueno, tiene ese derecho. Luego pedir un resarcimiento por el tiempo que se pasa sin energía, sin el suministro eléctrico, y después resarcimiento por daños, es decir, si hay algún tipo de desperfecto que se genera a partir del corte de luz, como puede ser un electrodoméstico, artefacto o incluso mercadería. Bueno, el primero que nada hay que hacer el reclamo a la empresa en cuestión. En este caso estamos hablando, ¿no?, de Edesur y Edenor, ¿no?, en el ámbito de la región metropolitana. Y luego, si eso no prospera, hacerlo en el ENRE, ¿no? Primero son esos primeros 2 pasos. Hay que tener muy en cuenta en qué momento se produce el corte de luz, la hora, notificarlo, guardarlo, lo mismo el número de reclamo, y bueno, y le van a sugerir toda una serie de documentación vinculado a la documentación de como cliente. Claro. Lo que es importante con esto, y esto hay que tenerlo muy en cuenta, que
es a partir de las 36 horas de corte de luz que las empresas ofrecen una compensación. O 4 cortes durante el mismo mes. Es decir, si tuviste un corte de luz de 3, 4, 5 horas durante el día, es muy probable que no prospere o que tal vez no haya alguna compensación. De todas maneras, esto lo sugieren todas las organizaciones de defensa del consumidor y de Defensoría del Pueblo de cada distrito, hay que hacerlo, reclamo igualmente, porque, bueno, evidentemente siempre puede haber algún cambio de política o puede llegar a prosperar, ¿no? Cuando hay menor daño en el tiempo de interrupción del servicio. Pero bueno, esto es importante y generalmente la compensación tiene que ver con 2.000 kilowatts, que es equivalente a los 10.000 pesos. Esto significa que si se te rompe la heladera, se te rompe algún artefacto que es superior, ¿va a alcanzar únicamente eso? No. Hay que seguir con el reclamo, notificar cuál es el desperfecto con toda la documentación correspondiente, y esto es muy engorroso. El ENRE puede llegar a tomar 45 días hábiles para responder y bueno, y después la respuesta, ¿no? Eso después está la solución. Todo eso puede llevar bastante tiempo, pero es importante hacerlo y generalmente hay una respuesta positiva, pero sí, es engorroso, entonces exceso de paciencia hay que tener frente a este tipo de temas. Muy bien, recomendaciones para tener en cuenta si estás teniendo problemas con el suministro de electricidad en este caliente verano del 2022. Vamos a cerrar ahora el bloque con recomendaciones para todos aquellos que están analizando, evaluando qué hacer con sus ahorros en este año que ha comenzado hace muy pocos días. Gustavo. Sí, a ver, específicamente en el mercado accionario argentino, del cual no estoy muy optimista en general, para aquellas empresas que están relacionadas directamente con el gobierno, como el caso de los bancos o las utilities, que escuchamos acá con el tema tarifario. Pero sí existen algunas alternativas interesantes. Una específicamente, Mirgor, que es un hecho, digamos, con programa de recompra de acciones, tiene un holding detrás que crece y la verdad que está recompensando sanamente a sus inversores a lo largo de los últimos años. Pero hay un grupo de empresas como Molino Agropecuaria, como Bioceres, que se puede comprar a través de CDRs, que son empresas dedicadas al campo y la verdad que están funcionando bastante bien y tienen unos lindos números. Después hay empresas de procesos industriales como Ternium Argentina, que acaba de venderle a su holding la parte de México y va a ser recompensado con $1.000 millones. La verdad que es una opción más que interesante, anduvo muy bien y va a seguir andando bien. Y Aluar, la fabricante de aluminio. Después tenemos algunas petroleras que, si bien tiene un riesgo alto, hay un barril argentino, me gustan, que es Pampa, más enfocado a gas, y Vista, más enfocado a petróleo, y el Shale Oil. Así que ha quedado demostrado, digamos, que son empresas que apuntan bien alto y anduvieron muy bien últimamente y lo van a seguir haciendo. No son, Gustavo, opciones para cualquier inversor, ¿no? No, ya estamos hablando de acciones y estamos hablando de acciones que tienen riesgo argentino indirecto en alta proporción. Después están las dos empresas que están bastante desapegadas del riesgo argentino, pero que tienen management argentino, sede social acá, residencia en el exterior, que son Mercado Libre y Globant. Las dos han quedado muy golpeadas de la caída de las empresas tecnológicas más chicas en Estados Unidos, suba de tasa de interés y otros temas mediante que se esperan para este año, pero que gozan de excelentes fundamentos. Así que recordar Globant y Mercado Libre, que se pueden comprar a través de CDRs. ¿A qué tipo de inversor, Gustavo, le recomendás este tipo de opciones? Bueno, son inversores agresivos o intermedios con ganas de potenciar los rendimientos este año con renta variable, con algo de riesgo. Todo es cuestión de proporciones. Es decir, si le vas a poner el 1% a cada una de estas acciones en un portafolio intermedio que sume 7, 8 puntos, digamos, es un riesgo razonable. Todo es cuestión de proporciones en un portafolio. Entonces, si uno pone un 90% de renta fija, 10% de renta variable, es totalmente manejable. El problema es cuando uno incorpora las mismas acciones, pero en distintas proporciones, ahí aparecen los problemas. Gustavo, y para ir terminando, ¿alguna opción para un inversor más conservador? Bueno, ahí tenemos que estar hablando de bonos, ya no de acciones. Han probado ser un hedge o una cobertura excelente frente a la inflación, los bonos ajustables por ser.
Me sumaría a ese combo TX24. ¿Bonos corporativos o bonos soberanos? No, bonos también? soberanos. Bonos soberanos. TX24, TX26, han sido, discount, han sido excelentes Bueno, con una alternativas. inflación que se espera, ¿no? Para este año por encima del 54-55%, son realmente una alternativa a tener en cuenta, ¿no? Exactamente, el mercado lo descontó, lo va a seguir descontando, pero a eso le sumamos las alternativas con Badlar, ya hay menos alternativas, pero un PR15, por ejemplo. Podemos mencionar algunos bonos subsoberanos, como los dos bonos de la provincia de Buenos Aires y el PBA 22 y el PBI 25, y dos alternativas de Cava, de Ciudad de Buenos Aires, que son el BDC 24 y BDC 28, que son alternativas interesantes. Muy bien, con estas recomendaciones de Gustavo Nefa cerramos este bloque. Quédate con nosotros, al regreso vamos a estar dialogando con el economista Ricardo Delgado. Abrimos ya este último bloque con la presencia del economista Ricardo Delgado para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Alejandro? Buenas noches. Gracias por estar una vez más aquí. Un placer. Y hablábamos en el primer bloque, en los últimos días volvió a subir el riesgo país ubicándose en su nivel más alto desde principios de diciembre por encima de los 1.800 puntos. La demora del gobierno para sellar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional está generando nerviosismo entre los tenedores de bonos que se están, como consecuencia de ello, desprendiendo de los mismos. Ricardo, ¿te parece una buena idea que el gobierno esté llevando la negociación tan al límite? Me parece que muchas veces lo hemos hablado aquí, ¿no? El riesgo país mide un poco el humor, la sensación térmica de los inversores financieros, en particular de los inversores financieros internacionales, y creo que el gobierno le ha dado poca importancia al indicador y ha, como decís vos, demorado, me parece, más de la cuenta el cierre, que yo creo inexorable, del acuerdo con el fondo. Parece que de todos modos falta poco para este deadline que uno asume que existe, que es el 22 de marzo, que es donde la Argentina debería hacer frente a un pago para el cual no tiene las reservas disponibles suficientes. Falta alrededor de 2 meses, creo yo que va a haber novedades en ese periodo. El gobierno parece no ajustarse igual al manual del kirchnerismo, ¿no? Con esto de llevar las negociaciones prácticamente hasta el último día. Sí, pero me parece de todos modos que también hay que entender que el kirchnerismo nunca ha pateado el tablero del todo. ¿Qué quiero decir con esto? El kirchnerismo ha cumplido, mal o bien, con las deudas, y en este caso me parece que hay una vocación, por lo menos evidenciada políticamente, incluso por el propio presidente, de cerrar este acuerdo. Claramente, en estos 2 meses que faltan para este 22 de marzo, vamos a ver, sin duda, posiciones extremas o más o menos difíciles de conciliar. La posición que planteó hace un par de semanas el ministro Guzmán ante los gobernadores, planteando de que no hay un acuerdo fiscal, que es uno de los temas centrales, obviamente, de la negociación, forma parte, creo yo, de esta suerte de folclore, porque cuando uno negocia con el fondo, y más en la Argentina, tiene que también dar señales en el caso, además de un gobierno kirchnerista, señales a la tropa propia, digamos, ¿no? Y esto me parece que también forma parte de ese folclore. Ahora, creo yo, sin tener información, que hay avances, me parece que hay acuerdos ya bastante cerrados en materia, por ejemplo, de acumulación de reservas, algo que dijo el propio ministro Guzmán en su presentación, que es un dato no menor, y creo yo que también hay un cierto acuerdo de que no haya devaluaciones de shock, que en general los acuerdos con el fondo, por lo menos los últimos que ha firmado antes de la pandemia todos, con países como Angola, Egipto o Pakistán, para poner algunos, han incluido devaluaciones muy fuertes de esas monedas. ¿Te parece válida la necesidad, la exigencia del gobierno, o la insistencia, más bien diría, del gobierno en que se acuerde un programa que no interrumpa, que no perturbe el crecimiento de la economía?
Bueno, de vuelta, creo que eso forma parte también del folclore, de la retórica para los propios. Es difícil pensar en estas condiciones de tanta escasez de divisas en la economía argentina. No hay dólares para todos y todas, para decirlo claramente, que no haya cierta retracción, cierta contracción de la actividad económica, sobre todo en los primeros meses y en tanto y en cuanto el programa empiece a caminar y a funcionar. También lo que tenemos que decir, Alejandro, es que si la economía crece o no es una decisión de política económica de la propia Argentina, no va a ser el fondo el que imponga condiciones. Ciertamente el fondo nos va a dar, y lo dijimos algunas veces aquí, la hoja de ruta que nos está faltando en materia de programa económico. Va a ser una suerte de remedio, de sustituto, de lineamientos básicos y de metas cuantitativas que va a haber que cumplir trimestralmente, nada más ni nada menos. Pero bueno, es cierto que si las metas, por ejemplo, de reducción del déficit son más rigurosas, eso va a tener un impacto, por lo menos viéndolo desde un punto de vista, ¿no? Sobre la actividad económica, ¿no? No, eso va a ser claramente así, por eso el gobierno planteó la falta de acuerdo, esta idea de vamos a hacer el ajuste con mayores recursos derivados del mayor crecimiento, y en el fondo les dicen, no, recortá el gasto. Y la verdad que yo creo que al final del camino, el propio Guzmán planteó en esa reunión con gobernadores que quiere para este año un déficit similar al del año 2021, alrededor de 3 puntos de déficit primario del PBI. El fondo, ¿cuánto puede pedir? 2,5 puntos o algo. Digo, al final del camino va a haber una solución intermedia. La Argentina no está tan lejos. Tan solo, por ejemplo, empezando a segmentar inteligentemente las tarifas, lograría un ahorro que permitiría reducir el déficit sin necesidad de ajustes draconianos ni en jubilaciones, ni en salarios, ni en obra pública. De todas formas, lucís optimista, ¿no? Utilizaste, ¿no?, la palabra inexorable, ¿no?, hablando de la negociación y un eventual acuerdo con el fondo. Bueno, soy optimista porque me parece que para vivir en la Argentina tenemos que ser optimistas, pero creo que además es la mejor solución tanto para la Argentina como para el propio fondo. La Argentina para el fondo es un problema, es el principal deudor, 35% de su cartera es argentina. Entonces me parece que están tan cerca de una solución, aunque sea una solución, como se dice hoy, un acuerdo light. Para salvar la cara. Por lo menos me parece que, digamos, dejar a la Argentina fuera, siendo tu principal deudor, me parece que es un costo político también para el propio organismo de Washington. ¿Y para la Argentina sirve cualquier acuerdo, Ricardo? Para la Argentina sirve una buena política económica. Me parece que un buen acuerdo es aquel que permita desarrollar una política económica que a la Argentina le permita, entre otras cosas, reducir gradualmente el déficit fiscal, empezar a acumular reservas internacionales en serio y sobre todo empezar a bajar la inflación, que es uno de los temas que me parece que no está obviamente dentro de este acuerdo, de la discusión de este acuerdo, que al fondo le importa poco, digámoslo en términos concretos, y al gobierno también le importa poco. Entonces, me parece que vamos a tener que convivir con quizá algo más de presión fiscal o de reducción de déficit, lo cual es bienvenido, pero con una inflación que va a estar seguro por encima del 50%. Bueno, Ricardo, mañana se va a publicar el índice de inflación correspondiente al mes de diciembre, con un año que cerrará, ¿no?, con una inflación en torno al 50%. Ya las expectativas para este año las sitúan, ¿no?, por encima del 54%, lo que daría, ¿no?, el nivel inflacionario más alto desde 1991, ¿no?, a la salida de la hiperinflación. ¿Cuáles son tus expectativas en este sentido? Bueno, me parece que, como te decía, no hay en el gobierno vocación política para atacar en serio el problema inflacionario, que creo yo es el resumen, si se quiere, y perdón la licencia, de todos los desequilibrios macroeconómicos de la Argentina. Se ven ahí. Esto tiene que ver, me parece, con un error de diagnóstico o una competencia de diagnósticos adentro del gobierno. Hay quienes creen, creo yo acertadamente, desde el propio Ministerio de Economía, que el problema, como es la inflación... Nos quedan 30 segundos para ir redondeando. Un problema macroeconómico, y después tenés gente como el secretario de Comercio, Roberto Feletti, que cree que hay que, digamos, trabajar sectorialmente con la inflación. Y ese choque
de visiones me parece que genera incertidumbre y hace que las expectativas inflacionarias hoy estén por encima de este 50% ya tan elevado. No ayudan tampoco los 700.000 millones de pesos que se emitieron, ¿no? No, en bueno, diciembre. por supuesto, tiene que ver con, claramente, la Argentina tiene un problema de cómo financiar al Tesoro y eso es una de las razones, de las explicaciones centrales de por qué la inflación crónica está tan presente en nosotros. Ricardo, muchas gracias. Muchísimas gracias. Cerramos de esta manera el programa de hoy con el análisis del economista Ricardo Delgado sobre las negociaciones en curso con el Fondo Monetario Internacional y la elevada inflación que habrá en este 2022. Nos reencontramos en estos próximos días aquí en Metro.